personas, hechos que no tienen realidad, y que en sí, se vuelven incoherentes, y por tal motivo nos deben invitar a reflexión. Uno quiere como gnóstico, tener claridad conceptual, ideas lúcidas, iluminación radical, sin incoherencias, sin vaguedades, sin subjetivismo de ninguna especie. Mas, desgraciadamente, las representaciones que en nuestro interior cargamos y los diversos agregados, condicionan en tal forma a la conciencia, que la mantienen dentro del carril, nada agradable, de la subconsciencia y hasta de la infraconsciencia e inconsciencia. 180 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 022 Las representaciones de la mente. Les invito a la reflexión, les invito a comprender estas cosas tan indispensables. En el mundo oriental se habla muy en síntesis. Por ejemplo, el budismo Zen Chan solo dice que hay que llegar a la quietud de la mente, al silencio de la mente, con el propósito de lograr, un día, la irrupción del vacío iluminador. Se nos dice que en el Satori hay verdadera felicidad. Se quiere en las salas de meditación conseguir la quietud de la mente por dentro, por fuera y en el centro. Se nos dice que la mente debe quedar como un muro absolutamente quieta. Bueno, me doy cuenta que en las salas de meditación del Japón cuesta mucho para conseguir el Satori, pero este dura tan solo unos cuantos minutos, en el mayor o en el mejor de los casos una o más horas, después de lo cual la mente vuelve a estar tan agitada como siempre. Sale uno del estado aquel de felicidad para presentarse al gurú dichoso, embriagado, por el samadhi. Claro, interviene el gurú para darle unas cuantas bofetadas, para sacarlo de ese estado, conseguir que se equilibre. De lo contrario, se dice en Zen puro, se caería en la enfermedad del Satori. Claro que es un estado, dijéramos, de exaltación mística y en él estaría a todas horas del día y de la noche, y se olvidaría de que existe, perdería el equilibrio en relación con las cosas de la existencia, pero, de seguro, que con unas cuantas cachetadas bien dadas, pues lo saca uno de ese estado y lo equilibra. Bueno, esto tiene un aspecto interesante, pero repito, al volver a la vida práctica, la gente vuelve a estar otra vez en ese incesante batallar de las antítesis, en esa lucha tan terrible de los opuestos, características propias del dualismo del entendimiento. No hay paz en una mente así. En una mente que no sea íntegra, unitotal, no puede haber paz. En una mente que no sea estrictamente receptiva y no proyectista, no puede haber paz ni iluminación continua. Si nosotros queremos algo más que lo que se pueda lograr en una sala de meditación Zen o Chan, si queremos un despertar también de la mente, del centro mental, si queremos una mente receptiva para los intuitos que vienen de allá arriba, del cielo de Urania, una mente iluminada. ¿Sería esto posible si nosotros le permitiéramos a los agregados psíquicos continuar existiendo en nuestra psiquis? ¿Sería esto posible si nosotros diéramos oído a la chismografía, para alterar las representaciones que cargamos en nuestro entendimiento? ¿Sería esto posible? Me digo a mí mismo y lo comparto con ustedes al pensar en voz alta si nosotros continuáramos dándole hospitalidad a las representaciones negativas o positivas. La Blavatsky en La voz del silencio tiene una frase que me ha gustado mucho, dice: antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada, al abrigo de todo viento, los pensamientos terrenales deben caer muertos a la puerta del templo. Esa frase de la Blavatsky en su maravillosa obra titulada La voz del silencio, es portentosa, es maravillosa. Solo así, digo, sería posible que en verdad, la mente quedara quieta y en silencio por dentro, por fuera y por el centro, no por un rato ni dentro de una sala de meditación, sino en forma continua. ¿Qué es un maestro del samadhi? Es alguien que goza de una conciencia continua, alguien que logró la quietud y el silencio de su mente en forma siempre. Y conforme uno va estudiando los distintos repliegues de la mente, va comprendiendo también que la quietud y el silencio total del entendimiento, no son posibles, en tanto la mente esté ocupada por los agregados 181 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 022 Las representaciones de la mente psíquicos y por las representaciones. Podría objetarse diciendo que existen representaciones loables, claras, magníficas, todo eso es aceptable, pero no es lo importante en nosotros, lo importante es el ser. No veo por qué tengamos que tener dentro de nuestra mente cosas que no son del ser, no veo por qué tengamos que cargar en nuestra mente intrusos. He comprendido que en la mente, solamente debe estar el ser, que la mente debe convertirse en un templo donde oficie el ser y nada más que el ser, eso es todo.
Pero, mientras ese templo esté lleno de elementos extraños, cosas, muebles, escaparates animales, representaciones, agregados, puede decirse que existe un sueño profundo en la conciencia. Si hay inconsciencia, tiene que haber sueños vagos, morbosos, fatuos, necios, incoherentes, imprecisos, etc. Al hombre se le conoce por sus sueños, dijo Platón en su libro. He estudiado la obra de Platón en 2 tomos y me parece maravillosa. Realmente, la vida de los sueños resulta importantísima, porque los sueños de cada cual dicen lo que cada cual es. Dichoso el día en que nosotros dejemos de soñar, entonces las cucarachas que cargamos en el cerebro se vuelven polvo, que todas esas incoherencias absurdas no existan, que todos esos estados amorfos, vagos, imprecisos, insípidos, insubstanciales, inodoros, no tengan existencia de ninguna clase. Dichoso el día en que ya no soñemos, en que dejemos de soñar. Cuando un hombre deja de soñar, ha triunfado. Mientras existan los sueños en la mente, mientras uno se vaya para el espacio psicológico para proyectar sueños imprecisos y absurdos, esto nos indica que vamos muy mal, esto nos indica que tenemos una mente llena de mucha basura, de mucha pacotilla, como les decía en la pasada plática. El verdadero iluminado no tiene sueños, los sueños son para los dormidos. El verdadero iluminado vive en los mundos superiores, fuera del cuerpo físico en estado de intensificada vigilia, sin soñar jamás. El verdadero iluminado después de la muerte del cuerpo físico, está despierto en el espacio psicológico. Así pues que reflexionen en la necesidad de llegar a la quietud y el silencio de la mente. ¿Qué diremos nosotros esta noche sobre los 3 alimentos? Ya expliqué la vez pasada cómo es que uno se alimenta con el primer alimento, el alimento del cuerpo físico, no pienso añadirle, hoy, nada de eso. Ya les hablamos también sobre el segundo alimento, que es la respiración, más importante que aquel que va al estómago. Pero hay un tercer alimento que les dije a ustedes, que es el de las impresiones. Nadie puede vivir sin impresiones siquiera un minuto. Vienen por medio de las impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, yo estoy platicando, y a la mente de ustedes está llegando una serie de impresiones. Ven ustedes una figura vestida con una vestidura sagrada de la Orden de los Caballeros del Santo Grial, etc. Todo esto llega pues a través de las impresiones o por medio de las impresiones. Todo esto es impresiones para ustedes. Desgraciadamente, el ser humano ya saben qué es. No sabe seleccionar sus impresiones. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, ahora que estamos aquí, en este salón, si le abriéramos la puerta aquí a unos ladrones para que entraran? Pregunto a ustedes que nos acompañan en esta plática a 182 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 022 Las representaciones de la mente. ¿Ustedes les parecería correcto que el guardián abriera la puerta, por ejemplo, al vandalaje? Obviamente, el guardián cometería un absurdo y todos se lo demandarían. Sin embargo, no hacemos lo mismo con las impresiones, le abrimos las puertas a todas las impresiones negativas del mundo. Esas penetran a nuestra psiquis y hacen destrozos allá dentro y se transforman en agregados psíquicos y desarrollan en nosotros el centro emocional negativo. Y en conclusión, nos llenan de lodo, pero se las abrimos. ¿Será correcto eso? ¿Será correcto que una persona que viene, por ejemplo, llena de impresiones negativas que emanan del centro emocional negativo, tenga acogida por nosotros? ¿Que le abramos las puertas a todas las impresiones negativas de esa persona? Parece que no sabemos seleccionar las impresiones. Eso es grave. Nosotros tenemos que aprender a abrir y cerrar las puertas de nuestra psiquis a las impresiones, abrir las puertas a las impresiones nobles, limpias. Cerrarlas a las impresiones negativas y absurdas. Sí, las impresiones negativas causan daño, desarrollan el centro emocional negativo en nosotros, nos perjudican. ¿Por qué hemos de abrir las puertas a las impresiones negativas? Vean ustedes lo que uno hace estando en grupo, en multitud. Yo les aseguro a ustedes, que ninguno de ustedes, por ejemplo, ahorita, se atrevería a salir a la calle a lanzar piedras contra nadie, ¿verdad? Sin embargo, en grupo, ¿quién sabe? Puede que alguien se meta dentro de una gran manifestación pública y ya esté enardecido por el entusiasmo, y si las multitudes lanzan piedras, él también resulta lanzando piedras, aunque después se diga de sí mismo: ¿por qué las lancé? ¿Por qué hice eso?
Recuerdo una de esas manifestaciones, hace unos cuantos años, cuando los maestros de escuela se levantaron en muchas huelgas y protestas, y manifestaciones. Entonces aquí vimos cosas insólitas, aquí en pleno Distrito Federal, hace unos 10 o 15 años. ¿Qué vimos? Profesores muy decentes, muy cultos, muy dignos, que ya en multitud, agarraban piedras y las lanzaban con fuerza contra vidrios, contra gentes, contra quienes podían. Esos profesores de escuela nunca lo hubieran hecho a solas, pero sí en grupos. En grupos el ser humano se porta muy distinto, hace cosas que nunca haría a solas. ¿A qué se debe eso? Pues a las impresiones negativas. Él le abre sus puertas a las impresiones negativas, entonces esas lo ponen de mal genio y resulta haciendo lo que nunca haría solo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser cuidadosos con las impresiones. Cuando uno abre las puertas a las impresiones negativas, no solamente altera el orden del centro emocional que está en el corazón, sino que lo torna negativo. Si abre uno sus puertas, por ejemplo, a la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque alguien le ocasionó un daño, entonces termina uno, pues, aliado con esa persona contra aquella que ocasionó el daño. Y termina uno lleno de ira y sin tener parte tampoco en el asunto. Supongamos que uno le abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho que se encuentra en una pachanga y termina uno aceptándole una copita al borracho, y luego 2 y 3, 10. Conclusión: borracho también. Supongamos que uno le abre las puertas a las impresiones negativas, por ejemplo, a una persona de sexo opuesto, termina uno también fornicando con toda clase de delitos. Supongamos que le abrimos las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, resultamos también fumando marihuana y con semilla y todo le echa su caladita. Conclusión: fracaso. Así es como los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos. Los borrachos. 183 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 022 Las representaciones de la mente contagian a los borrachos, los ladrones vuelven ladrones a los otros, los homicidas contagian a otros, los drogadictos se contagian entre sí, en fin, se multiplican los drogadictos, se multiplican los asesinos, se multiplican los ladrones, los usureros. ¿Por qué? Porque cometemos siempre el error de abrirle las puertas a las emociones negativas y eso no está correcto. Seleccionemos las emociones. Si alguien nos trae emociones positivas de luz y armonía, de belleza, de sabiduría, de amor, de poesía, de perfección, abrámosle las puertas de nuestro corazón. Pero si alguien nos trae emociones negativas de odio, de violencia, de celos, de drogas, de alcohol, de fornicación y de adulterio, no tenemos que abrirles las puertas de nuestro corazón. Cerremos las puertas a las impresiones negativas. Cuando uno reflexiona en todo esto puede perfectamente modificarse, hacer de su vida algo mejor. ¿Por qué alteramos nosotros las representaciones? Tenemos la representación de un gran amigo que siempre nos ha servido, bondadoso, caritativo, maravilloso. De pronto, alguien emocionado, pues, lleno de impresiones negativas, viene a hablar contra nuestro amigo. Nosotros, abrimos las puertas a esas impresiones negativas. Está murmurando, está diciendo que nuestro amigo es un ladrón, un bandido, un salteador de bancos, 50.000 cosas. Pero la representación que tenemos en la mente, con esas impresiones negativas se altera. Dentro de nuestra mente, tal representación alterada, se convierte en un verdadero demonio que obstaculiza el trabajo sobre sí mismo. Por todo esto y muchas otras cosas, verán ustedes, que esto de limpiar el templo de la mente es bastante difícil, mas no imposible. Necesitamos tener una mente clara, un templo limpio, sin suciedades, sin abominaciones de ninguna especie. Pero hay que saber vivir, es necesario saber vivir. En la vida práctica, desgraciadamente, las gentes no saben vivir, todos le echan la culpa de sus sufrimientos, de sus amarguras, a los demás, y el único que verdaderamente tiene la culpa somos nosotros mismos. Veamos el caso de que alguien, pues, nos roba una cantidad de dinero. Supongamos que uno de ustedes tiene guardado, por ejemplo, 50.000 pesos en un mueble, en una caja cualquiera de su casa, y un familiar de ustedes le roba esos 50.000 pesos. Claro que ustedes sufrirían horriblemente, ¿verdad? 50.000 pesos. Perderlos así no es agradable, nos causaría mucho dolor, llorarían, irían a la policía, pondrían la demanda aunque fuera un familiar.
Tal vez no procederían así por ser un familiar, pero el sufrimiento sí no lo cargarían adentro. Pero, ¿por qué sufrir así por 50.000